Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a más una sesión de webinar de Meger. Hoy vamos a tener la parte 3 de la trilogía La revolución de un Hertz y la temática de hoy serán casos de estudios, casos prácticos. Bueno, me gustaría presentaros el ponente de la sesión de hoy, Luis Sosa, que nos ha acompañado en las dos sesiones anteriores de la revolución un Hertz. Luis es nuestro asesor técnico comercial de Meger España y Portugal. Aquí también en la pantalla podéis ver su correo, ¿no? Yo veo que muchos de los participantes le han enviado después de las sesiones preguntas y todo esto. Yo creo que es una temática muy interesante. Y si luego, durante la sesión, si no os ocurre una pregunta, pero luego tenéis alguna duda, estaremos encantados de contestaros. Bueno, la sesión de hoy vamos a dar inicio. Es la parte 3 de la trilogía, la revolución de un Hertz en transformadores de potencia. Y hoy vamos a hablar de casos de estudio. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Manaira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Animados aquí para el cierre de la trilogía, que la verdad ha sido muy interesante. Sí, la verdad que ha sido muy interesante para muchos clientes, incluso me han escrito pidiendo algunas informaciones sobre esta herramienta que considero que es vital a la hora de evaluar los aislamientos eléctricos, sobre todo en los casos de transformadores de potencias y bordas. ¿Ok? Quiero agradecerte a ti por tu apoyo que, bueno, nos has dado, que has estado conmigo en esta trilogía, en estas tres partes, que en la primera dimos algunos fundamentos teóricos importantes para comprender qué es el tangente delta, y la parte 2 ya hablamos lo que era tangente delta de 1 hercio y lo que era el DFR de banda corta. Entonces, también quiero agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en estos tres webinars. Hay personas que han tenido, la semana pasada empezaron a contactarnos y a comprender un poco lo que era el tangente delta de 1 hercio. Y a las personas que se están conectando hoy por primera vez, los invito, tal como lo ha comentado Manaira, que por favor puedan ver algunos fundamentos técnicos, sobre todo en el webinar número 1 que dimos de esta trilogía, que es bastante interesante para comprender muchísimas cosas, sobre todo el comportamiento del aislamiento dieléctrico cuando es evaluado con corriente continua y corriente alterna. ¿Okay? Bueno, tenemos 1 hora para hablar sobre los casos de estudios. Esto lo hemos dividido en, no sé si, ok, esto lo hemos dividido en 3 capítulos. ¿Okay? En un capítulo 1 hablaremos algún resumen, más que todo recordar lo que es el tangente delta, recordar cosas, por qué mencionamos nosotros lo de la sensibilidad del tangente delta de 1 hercio. Luego tendremos el capítulo 2 con 3 casos bastante interesantes, incluso que se nos pueden presentar en campo, sobre todo el último, que es un caso de puesta en marcha de un transformador totalmente nuevo. Y cerraremos con el capítulo 3 y ya al final de nuestra trilogía, con unas conclusiones y unas recomendaciones sobre el uso de esta herramienta, cuándo la puedes aplicar, cuándo la puedes usar. ¿Okay? Bien, como algún resumen que hemos preparado, más que todo lo que ya hemos visto en estos primeros 2 webinars, recordemos que el tangente delta no es más que una evaluación entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva, que ya lo veremos más adelante. Y cuando lo aplicamos en frecuencia de la tensión de red, se debe aplicar a una tensión de 10 kilovoltios. La frecuencia, obviamente, a 50 hercios, si hablamos de una frecuencia de red en España, y nuestros amigos del otro lado del Atlántico pudieran tener una frecuencia de 60 hercios. Sabemos que la temperatura eh, los valores de tangente delta son dependientes de los valores de la temperatura y tratamos de referenciarlos para establecer una norma
y se ha establecido que es a 20 grados centígrados. Es muy importante y es quizás una herramienta vital también tener las tendencias en el tiempo de los valores del tangente delta o de un transformador o las bornas que se pretenden realizar la prueba de aislamiento dieléctrico. Porque quizás una variación de tangente delta de 0,15% ya empieza en un año, ya puede ser un indicativo de que hay empieza una degradación del aislamiento eléctrico. ¿Okay? Esto no es común, no siempre se puede entregar toda la información que necesita una empresa que se dedica a este tipo de servicios. Y bueno, es quizás, es como que, bueno, nunca se tiene una tendencia en el tiempo correcta y simplemente vamos a ciegas a hacer nuestra prueba al aislamiento dieléctrico. Recordemos que cuando aplicamos una tensión alterna a un aislamiento dieléctrico, como vimos en el webinar número 1, sabemos que el aislamiento dieléctrico, cuando aplicamos esta tensión alterna, se puede comportar como un circuito capacitivo o un condensador en paralelo con una resistencia. ¿Okay? En este circuito podemos ver modelado cómo se comportaría cuando aplicamos una tensión. Tenemos tres tipos de corriente, una corriente resistiva, una corriente capacitiva. La suma de estas dos corrientes que nos daría una corriente total. Recordemos que la tensión o la corriente que circula por la resistencia está en fases si tratamos de hacer un diagrama fasorial para ver el comportamiento y las fases respecto al tiempo, cómo se comportarían. Sabemos que la corriente resistiva va a estar en fase con la tensión que se le aplica, que es esta que podemos observar aquí. La corriente de un condensador va a adelantar 90 grados a la tensión que se le está aplicando, por eso está a 90 grados respecto a la corriente de fase y también la corriente resistiva. La sumatoria vectorial de estas dos corrientes nos da una corriente total y aparecen dos ángulos muy importantes. ¿Okay? Está el ángulo delta, que es el ángulo que es el ángulo que forma la corriente total respecto a la corriente capacitiva. Y está el ángulo phi, que es el ángulo que conforma en la corriente total respecto a la corriente resistiva. ¿Okay? Si bien el tangente delta de este ángulo, recordemos aplicando el tangente delta para triángulos rectángulos, no es más que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, un poco de trigonometría, y ya tenemos nuestro valor de tangente delta, que es la corriente resistiva dividido entre la corriente capacitiva. Lo mismo ocurre si aplicamos el coseno de phi, que en este caso sería el factor de potencia, no sería más que la corriente resistiva dividido entre la corriente total del circuito. No es más que, si hablamos de tangente delta, ya lo hemos mencionado muchas veces, es una relación entre la corriente resistiva respecto a la corriente capacitiva de nuestro dieléctrico. Por lo general, estas corrientes son muy grandes, la corriente capacitiva, que la corriente resistiva es tan pequeña, incluso si sacamos una comparación respecto a la corriente total, la corriente capacitiva puede llegar a ser el 99 o 98% de la corriente total que circula si hablamos de módulos. ¿Okay? Hay una relación entre el tangente delta y el factor de potencia que por lo general siempre mencionamos que son iguales. ¿Okay? Siempre decimos tangente delta o factor de potencia es igual. Si bien hay unas diferencias muy mínimas, muy pequeñas, tenemos una fórmula. Yo quisiera mencionar que en el webinar, en la parte en la parte 1, nosotros habíamos mostrado estas fórmulas, pero había un error, este signo lo teníamos en negativo, fue un error de transcripción, ya está corregido y que quería mencionárselos, que ya está corregido. ¿Okay? Había una persona que se había comunicado con nosotros y había despejado correctamente y me lo comentó. Le quiero dar muchas gracias por su recomendación. ¿Okay? Esto ha sido un error de transcripción, pero lo importante de esto es que los valores de factor de potencia o los valores de tangente delta, por lo general, son cercanos a cero y cuando tenemos estos ángulos, como la corriente capacitiva siempre va a ser mucho más grande, estos tangente delta
va a ser un tangente delta muy pequeño. Los tangentes deltas de ángulos que tienden a cero va a ser aproximadamente cero. Y cuando este ángulo es pequeño, este coseno phi, este ángulo phi va a ser muy grande, va a ser cercano a cero. Disculpa, va a ser cercano a los 90 grados y el coseno de 90 grados nos da un valor de cercano a cero también. Entonces, por eso es que hablamos de que el tangente delta es prácticamente muy similar al valor del factor de potencia. Esto lo menciono porque en los casos de estudios vamos a ver cómo se hacen en Norteamérica. Estos casos de estudios por lo general se tratan de, mencionan mucho lo que es factor de potencia. Entonces yo estaré mencionando factor de potencia, tangente delta. Por lo general yo quisiera que pensáramos que es exactamente el mismo valor. Sabemos que hay una diferencia, pero para evitar confusiones entre nosotros, que siempre les he mencionado tangente delta en los últimos webinars y ahora voy a mostrar algunos valores de factor de potencia. Entonces, tratemos de imaginarnos que estos son similares en estos ejemplos, en realidad son bastante similares y bueno, continuemos con nuestro resumen. La semana pasada vimos tres tipos de transformadores. Está el transformador totalmente nuevo. Cuando aplicamos un DFR de banda corta que va desde 1 hercio hasta los 505 hercios, podemos observar que el comportamiento dieléctrico es un comportamiento casi lineal, se comporta, es una línea recta o horizontal y es el comportamiento en realidad esperado para un aislamiento que está totalmente nuevo. Sin embargo, desde que se pone en marcha el transformador, inmediatamente al pasar el tiempo, empieza a degradarse. Es normal la degradación que ocurra en un aislamiento dieléctrico. Y dependiendo de estos límites, dependiendo de estas variaciones, de esa degradación que pueda tener nuestro dieléctrico, podemos tener un caso de un transformador en operación, pero con un aislamiento bueno. Pero aquí ya podemos observar que desde 10 hercios hasta 1 hercio empiezan ya a moverse los valores de tangente delta. ¿Okay? Incluso de 10 hasta los 505 hercios podemos ver que todavía se comportan de una manera lineal. Tenemos las personas que no hayan visto el webinar número 2 de esta trilogía, los invito a que lo vean, que explicamos a detalle este caso. También tenemos un caso que explicamos la semana pasada, que es cuando tenemos un transformador que ya tiene un comportamiento o un aislamiento dieléctrico que se comporta o que ya está deteriorado, que ya está empezando a mostrar alguna degradación muy grande en su aislamiento dieléctrico. Esto era un caso específico, si mal no recuerdo, teníamos 0,52% aquí de factor de potencia o de tangente delta. Pudiéramos decir que este valor estaba dentro de los límites de aceptación para cumpliendo con la norma, estaba un poquito por encima, pero tampoco nos podíamos preocupar. Y este valor llama mucho la atención del tangente delta de 1 hercio. Vemos cómo se dispara, se eleva de manera muy abrupta. Aquí podemos ver los cambios que hacen el tangente delta a medida que hay bajas frecuencias. Y el tangente delta a 1 hercio estaba bastante elevado, se hicieron pruebas de DFR y se demostró que en este caso teníamos problemas de humedad y también alta conductividad en el aceite. ¿Okay? Con esto es importante ver que el tangente delta de 1 hercio es sensible, es mucho más sensible que el tangente delta que lo aplicamos a frecuencia de red. Mencionamos un caso bastante interesante, que fue un estudio que se hizo en California. En este caso, en esta tabla, no recordemos que no estamos hablando aquí de tangente delta, sino variación, en este caso es factor de potencia, ¿ok? Variación del factor de potencia, ¿ok? Se hace la prueba en el CHL, en el aislamiento alta-baja, que es donde hay mayor influencia del papel y el aceite y es donde puedes ver y observar la humedad en el transformador, ¿ok? En el aislamiento dieléctrico. Recordemos que eran múltiples transformadores, se sometían a una carga a 90%, luego a 115, luego a 125. En cada intervalo eran 6 meses de prueba.
Y antes de iniciar cada segmento, se medía el tangente delta, luego al finalizar los 6 meses, se medía el tangente delta nuevamente y se calculaba la variación del factor de potencia. La línea roja nos puede indicar los valores del tangente delta a 1 hercio o el factor de potencia de 1 hercio que está en esta tabla. Y la línea azul nos muestra los valores del dieléctrico a los 60 hercios. ¿Okay? Esto es una prueba que se llama envejecimiento acelerado porque sabemos que cuando sometemos al transformador por encima de su capacidad nominal, estamos degradando mucho más rápido el aislamiento dieléctrico del transformador. Pudimos apreciar que incluso cuando ya se hizo la prueba a 150%, el tangente delta mostró una variación en esos 6 meses del 5%, el tangente delta de 1 hercio. Y el tangente delta a 60 hercios incluso arrojó resultados, una variación negativa, o sea, como que si hubiese bajado un poco el tangente delta a la frecuencia de red. Con esto creo que queda bastante claro de que la sensibilidad de la tangente delta a 1 hercio que es mucho más sensible esta herramienta que podemos usar respecto a la tangente delta a la frecuencia de red. Bien, tenemos unos límites, unos criterios de aceptación, tanto para tangente delta de frecuencia de red, en este caso 50 o 60 hercios, para un transformador nuevo. Lo que se espera son resultados de 0,5% hacia abajo, o sea, menores en realidad al 0,5%. Y los transformadores que están en servicio, según el SIGRE TV445, nos da una guía y nos indica que puede ser entre el 0,5 y el 1% un transformador que está en servicio. ¿Okay? Para tangente delta, frecuencia de red mayores al 1%, se recomienda investigar. Cuando hablamos de investigar, recomendamos hacer un DFR ya banda completa, un DFR completo. Bien, en el tangente delta de 1 hercio, quizás son unas recomendaciones que les queremos dar para hacer uso de esta herramienta. Al ver que es mucho más sensible, se recomienda que los transformadores nuevos tengan tangente delta menores a 1% y los transfos que están en servicios tengan valores de tangente delta de 1 hercio menores al 2%. No solo vimos ejemplos de transformadores, sino que también mencionamos algunos ejemplos de bornas e incluso vimos que la sensibilidad del tangente delta a 1 hercio también mostraba, cuando había una degradación en la borna, podríamos ver también el mismo comportamiento, mucha más sensibilidad y se disparaba el tangente delta a baja frecuencia. Estos son los criterios de aceptación según lo que establecen las normas y los criterios recomendados si piensa aplicar esta herramienta. En los siguientes casos, quizás vamos a regresar un poco, volveremos a ver esta diapositiva para recordar los criterios de aceptación y las recomendaciones que nosotros damos. ¿Okay? Vamos a iniciar ahora el capítulo 2. Vamos a tener 3 casos de estudios, unos casos que va a tratar un caso va a hablar de las bornas, otro caso va a tratar un transformador de tensión y uno que es una puesta en marcha del transformador. ¿Okay? El caso de estudio número 1 es un envejecimiento de una borna y unas conexiones inadecuadas que puedas presentar en las bornas. ¿Okay? Esos son bornas de 69 kilovoltios. Están conectadas en un transformador de potencia de 2 devanados del año 69. El grupo de conexionado de este transformador o del elemento que se están haciendo las pruebas es un delta IN1, la potencia es 10 MVA y su relación de transformación es de 69 a 13.09 kilovoltios. Justo después que se realiza un mantenimiento al cambiador de tomas, una prueba, o sea, se realiza ensayos al cambiador de tomas y se le realiza su mantenimiento, el dueño del transformador decide aplicar las pruebas básicas a verificar el comportamiento también del transformador, no solo del cambiador de tomas. ¿Verdad? Entre estas pruebas está realizar las pruebas del aislamiento dieléctrico o las pruebas de tangente delta o factor de potencia.
Estos son los resultados obtenidos, en este caso, del factor de potencia aquí ya corregido, y podemos observar que el aislamiento dieléctrico tiene, bueno, o la respuesta que nos da nuestro aislamiento dieléctrico con el tangente delta es por debajo del 0,5%. Aquí, hasta aquí yo creo que todo bien, ya lo hemos mencionado en partes del webinar, tangente delta de la frecuencia de red por debajo del 0,5%, pudiéramos decir que estábamos bien, que tenemos un comportamiento correcto. Si bien aquí podemos decir que el aislamiento, el CHG, que es el aislamiento de alta contra tierra, es casi el doble del aislamiento del CHL. Pero seamos honestos, nosotros vemos un comportamiento de un transformador con esta respuesta de tangente delta y quizás si tenemos experiencia podemos ver esta variación, pero en realidad podremos decir todo está bien, tiene el comportamiento del transformador, se está comportando, tiene su dieléctrico en buenas condiciones. Pero además de hacer las pruebas al transformador, se decide realizar ensayos a las bornas. ¿Okay? Se decide realizar un ensayo de FR de banda corta, donde se va a evaluar el tangente delta desde 1 hercio hasta los 505 hercios. Y esta fue la respuesta obtenida. Estamos hablando, en este caso, de las bornas. Por lo general, cuando tú realizas una prueba, un DFR de banda corta a unas bornas, estas bornas han sido construidas el mismo año, han sido sometidas a las mismas condiciones de operación, a las mismas condiciones climáticas, a los mismos efectos fortuitos, eventos que haya tenido el transformador, siempre han estado trabajando, pudiéramos decir que son bornas gemelas, y el comportamiento esperado de ellas es que sean exactamente igual, tal cual como se comporta H1 y H2, que hay unas variaciones un poco en las bajas frecuencias. Aquí ya podemos ver que el H2 empieza a tener en frecuencia a 1 hercio, empieza a tener un tangente delta un poco más elevado. ¿Okay? Pero sin lugar a dudas, cuando hacemos el DFR de banda corta, incluso observando el valor del tangente delta a 1 hercio, ya sabemos que hay un problema. Si usamos el criterio para tangente delta a 1 hercio, este valor, que esto está sin corregir, más adelante veremos una tabla donde ya se corrige este valor de 10, de esto es casi 14 y baja un poco a 7,90. Pero bueno, el comportamiento es totalmente diferente a sus bornas gemelas. ¿Okay? Si mostramos estos resultados en una tabla, podemos observar los valores ya corregidos con temperatura. Tenemos la borna H1 y H2, tienen un comportamiento bueno. La borna H3 ya empieza a mostrar un comportamiento de envejecimiento. ¿Okay? Si trasladamos los resultados de la tabla, podemos observar el resultado del tangente delta a una frecuencia de 1 hercio. Ya podemos ver que el tangente delta a 1 hercio está por encima del 1,25. Aquí les mostraré. Les voy a mostrar una tabla para las bornas. ¿Okay? Recordemos esta tabla para tangentes de 50 hercios. Cuando tenemos entre 0,5 y 0,7 ya podemos decir que está envejecido, pero tenemos un poco de incertidumbre. ¿Será que la dejamos? No la dejamos. Y si aplicamos las recomendaciones que les damos usando la tangente delta a 1 hercio, nos daba 7,92 y aquí obtenemos un resultado de mayor a 7, era como 7,90%. Entonces, ya estamos sin lugar a dudas, podemos estar seguros de que la borna H3 tiene un problema de aislamiento dieléctrico. Ha quedado claro, se ha conseguido esta falla. Teníamos un poco de incertidumbre con el tangente delta frecuencia de red, pero el tangente delta a 1 hercio nos ha sacado de dudas. Se decide reemplazar esta borna, se realiza el ensayo a la borna. Esta es una borna sustituta que tiene las mismas condiciones. Aquí podemos observar
Aquí podemos observar el tangente delta ya corregido a los 20 grados centígrados a la frecuencia de red. La frecuencia a 1 hercio es 0,02. Incluso en las bornas, el tangente delta, cuando en las bornas, por el comportamiento propio de lo que es un aislamiento dieléctrico un poco peculiar, el tangente delta a 1 hercio, cuando están nuevas o cuando están en muy buenas condiciones, el tangente delta incluso llega a ser un poco más bajo que el tangente delta a la frecuencia de red. Cuando empieza a ocurrir una degradación, en el aislamiento, esta tangente delta se disparan sus valores muy rápido, que es lo que ha ocurrido en el caso anterior. Pero ya esta es la borna sustituta. Aquí hemos mencionado aquí adrede 3 frecuencias importantes. Está la de 60, la de 1 hercio, que es el inicio de la banda, desde 1 hercio hasta los 505. Y esta, que quizás no la hemos mencionado, tampoco deja de ser, no es que sea menos importante, pero esto más que todo, estas frecuencias de 505 hercios te tratan es si tienes un buen conexionado de puesta a tierra, unas buenas conexiones, estos valores no van a cambiar, pero si hay una mala conexión a tierra, sobre todo en el caso de las bornas, estos valores van a subirse de manera muy repentina o muy abrupta. ¿Ok? Muy bien. Sabiendo esto, ya sabemos que nuestra borna está en perfectas condiciones, está muy bien. Se instala al transformador, se realiza las pruebas de factor de potencia a frecuencia de red a los 10 kilovoltios. Este es el resultado. Recordemos que anteriormente, en el caso anterior, aquí teníamos por encima del 0,4. Ha bajado el valor, está una respuesta un poco más correcta, sin embargo, está bien. O sea, aquí yo creo que no tenemos ninguna duda de que nuestro aislamiento dieléctrico de este transformador del año 69 está en perfectas condiciones. Nuestro problema siempre ha sido en la borna. Bien, a la borna, una vez que se ha reemplazado, se ha instalado en el transformador, se aplica un DFR también. Y en este caso, ya sabemos que la borna tiene un aislamiento correcto, obtenemos este resultado. Okay. Se preguntarán, oye, ¿qué me quiere decir este factor de potencia de 505 hercios? Este factor de potencia de 505 hercios nos está indicando que hay una mala conexión de tierra. Okay. Les mostraré el resultado de la borna antes de instalarse. Estos son los resultados que se habían obtenido. Una vez instalada, tenemos este valor acá. Pero aquí lo importante, antes de enfocarnos en esto que está en rojo, que quizás llama bastante la atención, es que el comportamiento dieléctrico de nuestra tangente delta a 1 hercio es correcta. Está muy bien dentro de los parámetros de aceptación para un transformador, para una borna que es nueva. Lo mismo ocurre con el tangente delta a frecuencia de red. Muy bien. Aquí simplemente se concluye que es una mala conexión a tierra, que esta la borda no tiene una buena conexión a tierra, se realiza la reparación, se corrige la conexión y ya podemos solventar y se ha solucionado el problema del tangente delta. Aquí fueron vitales el uso no nada más del tangente delta a la frecuencia de red, sino el uso de otras frecuencias, el de 1 hercio y el de 505 hercios en este caso. El de 1 hercio nos ayudó a salir de dudas de que de la borna H3 de verdad estaba degradada, y no es que estaba degradada, ya estaba totalmente, o sea, estaba degradada a un nivel un poco superior, ¿ok? Y el tangente delta a 505 nos ayudó a determinar que no es que hay una falla de aislamiento, el aislamiento está en buenas condiciones, podemos ver en este caso, pero tenemos un mal conexionado a tierra. Entonces es muy importante no solo hacer tangente delta a la frecuencia de red. ¿Okay? Por eso es importante y hemos hablado de esta trilogía porque queremos que ustedes empiecen a usar la herramienta a hacer tangente delta, además de la frecuencia de red, el tangente delta a más bajas frecuencias, a 1 hercio, en el caso, si quieres evaluar el aislamiento dieléctrico como tal, tener una idea, y si quieres evaluar las conexionados a tierra, el tangente delta a 505 hercios. Esto son unas curvas, les voy a explicar a detalle cada una de ellas para que
a partir de ahora, cuando empecemos a ver un DFR de banda corta, ya podamos saber dónde tenemos que ver, dónde tenemos que observar mucho mejor o con más detalle para evaluar la integridad de un aislamiento dieléctrico. ¿Okay? La primera curva, la primera tabla que muestra unas tres curvas son las bornas gemelas. ¿Okay? Esta es la borna antes de ser reparadas. Aquí podemos observar el comportamiento, ya lo habíamos mencionado, que las bornas gemelas H1 y H2 tienen un comportamiento similar y la borna H3 en 1 Hz tiene un valor bastante elevado. Esto nos llevó a concluir que la borna H3 tiene un problema. A pesar de que aquí en este caso en H1, a frecuencia de red estaba en un valor ya mostrando algún dato envejecido, quizás teníamos dudas, es difícil concluir o decir reemplaza un elemento o una borna o reemplaza a tomar esta decisión. Si te basas en el criterio que recomendamos a 1 Hz, te da más apoyo, te quita esa incertidumbre de que quizás cuando estamos haciendo pruebas tenemos dudas de que no confiamos mucho en el resultado, tenemos incertidumbres. Entonces, aquí con esta curva ya la incertidumbre tiene que eliminarse. Vemos que los valores son bastante elevados a 1 Hz y sabemos que a 1 Hz somos mucho más sensibles que el tangente delta frecuencia de red. La curva en la segunda tabla podemos ver una curva, en el segundo gráfico podemos ver una curva es la H3, la borna sustituta antes de instalarse al transformador. Okay, todo este comportamiento, si observamos, esto es 1, esto es una escala logarítmica, este sería 0,1, esto sería 0,2 aquí, entonces, bueno, ya podemos estar tranquilos de que es el comportamiento correcto para una borna nueva que va a reemplazar a la borna que está dañada H3. Una vez que se instala, esta era la curva de la borna H3, esta es la curva de la borna H3 cuando se instala, pero con una mala conexión a tierra. ¿Okay? Podemos observar, si nos enfocamos de una vez, vemos que el tangente delta a 1 Hz no muestra degradación, pero aquí ya vemos que no es un problema de aislamiento, sino es un problema de conexionado a tierra. Es muy importante también tener en cuenta, si se aplica un DFR de banda corta, tomar en cuenta los valores extremos de las frecuencias. Y esto que está acá es vamos a mostrar las secuencias de mediciones para terminar de practicar cómo podemos observar las curvas. Nos enfocamos, la curva H3 es la primera, la que vimos que está dañada, la H3 que se ha reemplazado. Luego viene la curva de color negro, que es esta que está acá, que es la curva de la borna antes de instalarse, la borna sustituta. Una vez instalada tenemos la curva de color azul, que muestra ya algún problema de conexionado de tierra, y la curva de color verde en este gráfico nos indica una vez corregida esa conexión a tierra. Entonces, estos son el comportamiento, la curva de color verde es muy similar a la curva de color negra, es la misma borna, solo que está conectada correctamente. ¿Okay? Bueno, ya con esto se ha solucionado el problema del caso 1 que les quería mencionar y que el tangente delta de 1 Hz nos ayudó muchísimo a salir de esa incertidumbre y a tener más criterio a la hora de tomar alguna medida, una acción correctiva. ¿Okay? Como conclusión de este caso, es que si se pretende realizar un tangente delta a frecuencia de red y queremos hacer una evaluación mucho más avanzada, puedes usar el tangente delta a 1 Hz y el tangente delta a 505 Hz para darte más detalles. Si quieres detalles de aislamiento, de la integridad de tu aislamiento, el tangente delta de 1 Hz es la mejor herramienta. Y el tangente delta a 505 es por si has instalado la borna, que esto es importante tenerlo en cuenta. Has realizado una modificación o una instalación de un elemento, es bueno enfocarse en este tangente delta también porque puede decirnos si estamos bien o mal conectados a nuestro sistema de puesta a tierra. El tangente delta de 1 Hz puede validar los resultados correctos que indican que están en buenas condiciones de un tangente delta a frecuencia de red.
pero también te puede ayudar en esos momentos de incertidumbres, como ha sucedido en este caso. Esto ocurre porque el tangente delta de un hercio va a evaluar o va a detectar las señales de degradación del aislamiento mucho antes de que el tangente delta a frecuencia de REC lo pueda percibir. ¿Ok? Y en conclusión tenemos que un transformador de 1969 puede estar en servicio y hemos extendido su vida útil. Y en realidad ha sido así porque esta borna ya estaba degradada. Si lo colocamos en funcionamiento y empieza a funcionar, no sabemos en qué momento, pero iba a venir una falla por la borna H3 que podría incluso dejar o concluir el transformador, la vida útil del transformador que estaba operando desde el año 69. Entonces, esto es un caso que es importante incluir en las evaluaciones de aislamiento, no solo ver aislamientos en el transformador de potencia, sino también evaluar los aislamientos en las bornas. Quizás pocas veces le hacemos importancia o simplemente hacemos tangente delta en transformador de aislamiento y nos olvidamos de las bornas. ¿Okay? Es importante tomarlas en cuenta a la hora de evaluar toda la integridad del aislamiento eléctrico de nuestro sistema, de nuestro transformador. Bueno, vamos a pasar ahora al caso número 2. Esto, en este caso, es un transformador de tensión, es que tiene es un transformador de tensión de 765 kilovoltios. Este tiene tomas capacitivas y, bueno, por los niveles de tensión va a tener 4 secciones aislantes. Cada sección aislante tiene una capacidad asociada y tiene también un valor de tangente delta que puede venir incluso en datos de placa. Les explico qué es lo que ha sucedido. ¿Okay? El transformador de la fase 1, el CVT1, ha perdido la referencia de tensión. Esto fue detectado por los sistemas de monitorización SCADA. Y bueno, se decide que se realizan pruebas al CVT1 para ver qué es lo que puede tener. ¿Okay? Una vez que se detecta la falla en el CVT1, un curioso, pudiéramos decir, observa en la fase 2 una fuga de aceite, que es lo que vamos a mencionar. En este caso hay dos ensayos y se aplican el tangente delta incluso a un hercio, tanto en el CVT1 como en el CVT2. Pero bueno, no les voy a hacer spoiler y vamos a continuar. Bien, este es nuestro transformador de tensión. Tenemos altos niveles de tensión, vamos a necesitar bastantes secciones de aislamiento. Cuando se van a probar, se prueba cada sección de aislamiento que compondría, es como que si hicieras la evaluación de un C1 cuando hablábamos de bornas, ¿ok? Pero se pueden hacer de manera individual y estas serían los comportamientos. Entonces, tenemos 4 secciones, la sección 1, la sección 2, la sección 3 y la sección 4. A esto se le aplica tangente delta. ¿Ok? Aquí podemos observar el valor de tangente delta de la sección 1, el valor de tangente delta, el V3 sería la sección 3, la sección 2 y la sección 4. Si vemos, los valores de tangente delta en la 1 y en la 4 son correctos, son valores que de verdad no podemos decir que tienen un daño en el aislamiento, pero en la sección 2 y 3 sí tenemos unos valores de factor de potencia bastante elevados. Además, cuando se realiza la prueba, se puede ver un porcentaje de la dependencia de los niveles de tensión y se observa que este aislamiento en la sección 3 es totalmente dependiente de los valores de tensión. Entonces, antes de decidir reemplazar, se realiza también una prueba del DFR. Recuerdan que en el caso anterior hablábamos que se hacía un DFR en este caso es de banda, estoy hablando de DFR de banda corta, desde 1 hercio hasta 505 hercios. En el ejemplo anterior habíamos hablado de que las bornas H1, H2 y H3 deberían tener un comportamiento similar. Lo mismo ocurre en este caso. Cada sección aislante debe tener un comportamiento similar porque han sido fabricadas el mismo año, han sido sometidas a las mismas condiciones de operación y a las mismas condiciones ambientales.
y es el comportamiento correcto para las secciones de aislamiento, sobre todo en los casos de los VT. Esto es la respuesta que nos ha dado. Cada sección de aislamiento tiene un comportamiento como quiere. ¿Okay? Totalmente atípico, no es el aislamiento que se espera. Obviamente sabemos que ya con estos resultados que tenemos algunos valores, pero sería muy bueno que pudiéramos observar los resultados del tangente delta a la frecuencia de 1 hercio. Si pudiéramos observar incluso se llega casi el 100% del factor de potencia. ¿Okay? Estos son valores bastante degradados. Se decide reemplazar el CVT1. Obviamente aquí ya no queda ninguna duda. Si la había en la primera medición, aquí se termina de cerrar el asunto y se decide reemplazar el CVT de la fase 1. Una vez que se instala un CVT nuevo, se hacen ensayos y este es el comportamiento. Ya totalmente reparada la falla que ha ocurrido en el CVT1. ¿Okay? Ya les he mencionado que se prueba cada sección y tienen un comportamiento similar. Si bien aquí a 1 hercio hay algunas variaciones pequeñas, tampoco vamos a ser tan exigentes y podemos decir que las curvas son totalmente iguales, ¿okay? Son muy similares, es el comportamiento esperado para una sección de aislamiento de un CVT. Aquí incluso a la frecuencia de red podemos ver que los valores son exactamente iguales en todos sus casos. Bueno, es el comportamiento esperado de un CVT totalmente nuevo. En ese momento que se está instalando, alguien observó una fuga de aceite en el CVT de la fase 2. Y bueno, le llama la atención, quiere saber el por qué y deciden realizar ensayos. ¿Okay? Obviamente, al tener una fuga de aceite, ya podemos pensar que tenemos una falla pudiéramos tener una falla en el aislamiento. Se realiza el tangente delta, o en este caso el factor de potencia, a la frecuencia de la red y podemos observar que los valores de tangente delta, incluso para las secciones 1, para la sección 2, 3 y 4, que son estas que están aquí, están por debajo del 0,1% y para la sección 1 es mucho más elevada, obviamente, que sus secciones gemelas, pero está entre un 0,2, un 0,25% aproximadamente. Pudiéramos decir que está bien, pudiéramos decir que está mal. Si trasladamos este resultado en una tabla y los corregimos respecto a una temperatura de 20 grados centígrados, aquí ves el C2, que es, en este caso es, quizás no recuerdo haberlo mencionado, es después que sales de las tomas capacitivas, tienes que comparar la toma capacitiva respecto a tierra, tal cual como una prueba de Borna, como le explicamos en el webinar 1, y está arrojando un resultado de tangente delta de 0,23, pero no está relacionada con la sección 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Las que tienen que ser totalmente similares es las secciones a partir del test 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Aquí vemos que todo está en perfectas condiciones, son valores por debajo del 0,5%. Pudiéramos decir, fugado un poco de aceite, pero no hay degradación en el aislamiento. A pesar de que en la sección 1 tenemos un 0,31 y los demás valores están entre 0,09 y 0,10. Entonces pudiéramos decir, oye, ¿estamos bien o estamos mal? No estoy muy seguro. Estoy por debajo, estoy cumpliendo con lo que puedan establecer la aceptación para un tangente delta, frecuencia de red. No se queda muy claro y se decide aplicar un DFR de banda corta. Cuando se aplica el DFR de banda corta, recordemos que el resultado que se espera es que todas tengan comportamientos similares. Vemos que la sección 4 y la sección 2 tienen comportamiento bastante similar. La sección 3 también tiene un comportamiento, ya empieza a diferenciarse, sobre todo las diferencias están ocurriendo a frecuencias de 1 hercio. Vamos a hacer un zoom en esta gráfica que es bastante interesante. Bueno, un zoom no, vamos a tratar de observar mejor. Es que a frecuencia de red podemos ver que los valores de tangente delta son casi similares.
Evidentemente había una diferencia, habíamos obtenido 0,31, pero bueno, están los demás valores un poco iguales, ¿ok? Cuando nos vamos a las frecuencias bajas, incluso a partir de los 10 hercios hacia abajo, vemos que empiezan las curvas a comportarse de manera diferente. Y es lo que ocurre aquí. Observamos un valor en la sección 1 bastante elevado respecto a sus secciones, a sus secciones de aislamiento gemelas. Se puede detectar que hay ya una falla en el aislamiento en esa sección 1 y se decide realizar ensayos de saltos de niveles de tensión. Recordemos que estos tipos de aislamientos, a medida que vas incrementando los niveles de tensión, lo que se espera es un comportamiento lineal del factor de potencia y el tangente delta. Eso no ocurre en la sección 1. ¿Okay? A medida que se estaba incrementando los niveles de tensión, estaban incrementándose los niveles, la curva azul muestra los valores de capacitancia, van incrementándose, y los valores de factor de potencia o tangente delta van también incrementándose. Aquí, sin lugar a dudas, tenemos un problema en el CVT2, se decide reemplazar, pero no olvidemos que la gran diferencia y que nos ayudó a tener un poco más de criterio fue el tangente delta a 1 hercio. Es donde se muestra una diferencia de manera abrupta. Aquí tienes 0,3, pudieras decir que es 3 veces más, pero pudiera decir que estás aceptable, pero este comportamiento ya es totalmente atípico. ¿Okay? Se espera que sean comportamientos similares. Cuando se desmonta el CVT2, se observa en la sección 1, una pérdida de aceite en toda la parte superior, que fue lo que había observado el técnico que estaba realizando las reparaciones en el CVT1. No les había mencionado, pero en este CVT2, antes de realizar las pruebas de tangente delta, el SCADA decía que la relación de transformación no había cambiado, ¿ok? E incluso se realizó de una manera un poco improvisada, se colocaron 10 kilovoltios de tensión y luego se midió en el secundario el transformador de tensión con un multímetro. No es la forma más correcta de realizar una relación de transformación, pero bueno, quiero dejarles claro que las relaciones de transformaciones no se notaron variaciones de relaciones de transformación. En este caso se programa un reemplazo inmediato en el CVT2 y esto, bueno, fue gracias también a la inspección visual del técnico que lo había visto y gracias a aplicar el DFR de banda corta, incluso observar que en el tangente delta de 1 hercio mostraba variaciones respecto a sus gemelos totalmente diferentes. ¿Okay? El cliente en este caso decide que realiza inspecciones visuales mensuales. No había detectado, la fuga había pasado desapercibida, pero bueno, también es lógico que estamos hablando de una tensión de 700, en una estación de 765 kilovoltios. No te vas a acercar tanto al CVT cuando estás haciendo la inspección visual por razones de seguridad. La inspección visual se hace a cierta distancia y no la había podido observar. Solamente cuando estaban reparando, haciendo la instalación del CVT1. Era posible un evento catastrófico y la verdad no estamos exagerando. Estamos hablando de unos niveles de tensión de 765 kilovoltios. ¿Okay? Esto es un peligro para el personal o cualquier equipo adyacente que podamos tener en toda la estación. El cliente no realizaba mantenimientos de rutina en el CVT. O sea, simplemente decidieron reemplazar el CVT1 o hacer mantenimientos de rutina porque habían perdido referencia en el ensayo, en el SCADA o en la fase 1 habían perdido referencias de tensiones. Entonces, bueno, ahora ha decidido implementar las pruebas de tangente delta a frecuencia de red, incluyendo el tangente delta a 1 hercio. Ya incluso tiene un protocolo de pruebas y donde usa ambos valores de tangente delta en conjunto. Y por último, tenemos un caso 3. ¿Okay? Es un caso de estudio de verdad, quizás puede ser uno de los
que sean comunes, pudiera ser común. Incluso a mí en lo personal me ha ocurrido un caso similar a este. Esto es una puesta en marcha, es un transformador fabricado en el 2019. Se ha trasladado desde fábrica, se lleva para el sitio donde va a pasar la mayor parte de su vida útil y se ha instalado y se va a realizar las pruebas de puesta en marcha, las pruebas de aceptación. Es un transformador de 16 MVA con una relación de transformación de 138 kilovoltios a 13.09 kilovoltios y tiene un diagrama, tiene un conexionado, un grupo de conexionado del delta IN1. Eso tiene un protocolo de pruebas. Entre todas las pruebas que se van a realizar, se decide realizar también tangente delta a frecuencia de RX y también tangente delta a las bornas. ¿Okay? Cuando se realizan el tangente delta a la frecuencia de red al transformador, podemos observar aquí el comportamiento ya corregido, con la temperatura del tangente delta ya corregido a través de la temperatura, y podemos ver que tenemos valores aceptables, valores por debajo del 0,5%. Esto está bien. Pudiéramos decir que sí, no está mal. Obviamente son valores totalmente aceptables. Son valores que no nos pueden indicar ningún tipo de alarma o decir que algo está sucediendo. También se realizan ensayos a las bornas y nos dan valores totalmente aceptables. ¿Bien? Entre todas estas pruebas se decide realizar también el DFR de banda corta. Y en lo que se realiza el DFR de banda corta, voy a la diapositiva anterior para que veamos nuevamente los valores del tangente delta a frecuencia de red, ¿ok? Bastante similares en todos los casos y por debajo del 0,5%. Aquí podemos observar cuando se realiza el DFR de banda corta, desde 1 hercio hasta los 505 hercios, llama la atención que los valores en el CHL o el aislamiento de alta y baja es donde hay más influencia, donde puede estar más puede haber más presencia o hay más presencia de humedad, porque es la parte donde hay más presencia de papel, es un valor de 0,96%. Si bien esto puede ser vamos a ver la diapositiva donde habíamos mencionado los valores de aceptación para transformadores nuevos. ¿Okay? Aquí tenemos un tangente delta a 50 hercios, totalmente 0,5, daban 0,22, 0,23, 0,24. Y para transformadores nuevos se esperan resultados por debajo del 1%. Muy bien, volviendo a la diapositiva donde se realiza, pudiéramos decir que todos están por debajo del 0,1% para un transformador totalmente nuevo, pero llama la atención porque cuando realizamos ensayos no solamente tenemos que decir pasa o no pasa, también tenemos que analizar un poco más los resultados y llama la atención que para ser un transformador nuevo es bastante elevado. ¿Okay? Se aplica también en las bornas, se realizan las pruebas de 1 hercio o el DFR de banda corta en las bornas y vemos que todo está bien. Entonces aquí nos enfocamos un poco más en lo que es el comportamiento del dieléctrico de nuestro transformador. Vamos a observar la curva del DFR de banda corta y esta es la curva que hemos obtenido. ¿Okay? Si bien estamos en 1% o estamos en 0,96, estamos muy cerca del límite para hacer un transformador nuevo, se esperan resultados mucho más bajos, se decide realizar un DFR completo, ¿okay? Desde 1 milihercio hasta 1 kilohercio. Y este ha sido el resultado, pero esta incertidumbre se genera por los valores del tangente delta elevados a la frecuencia de 1 hercio. Se decide realizar el DFR completo en CHL, donde podemos ver los valores de humedad y tenemos 1% de humedad y 1,30 picosiemens por metro en el comportamiento de la conductividad del aceite. Diremos, oye, el transformador está bien, el tangente delta da bien, daba 0,21. Recordemos que los valores de tangente delta en este caso estaban entre 0,22 y 0,24.
Y estos valores solamente de humedad y la conductividad de aceite los podemos ver cuando se aplica el DFR completo. Y dirás, hoy vamos a ver el comportamiento de la humedad, estamos entre 1 y 2, estamos en 1,6% y en la conductividad de aceite estamos en 1,30 y estamos en el rango que está bueno y estamos en el rango de la humedad que es un papel seco. Pudiéramos decir que está bien, pero esto es un transformador totalmente nuevo. Y el resultado que se espera es que la humedad para un transformador nuevo que haya sido muy bien secado, que haya pasado por un buen secado, es que sea menor al 1%. Es el resultado esperado. Y también que la conductividad del aceite sea menor al 0,37 picosiemos por metro. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que nuestro transformador está seco, sí, pero no está teniendo un comportamiento nuevo o que no ha tenido un buen secado. Aquí el propietario del transformador, cuando ve estos resultados, decide programar un proceso de secado dedicado exclusivamente para esta unidad con el objetivo de lograr un porcentaje de humedad más bajo, o sea, por debajo del 1%. Todo esto ha sido realizado, se pudo observar por las variaciones, por el alto valor que tenía el CHL, que a pesar que estaba por debajo del 1%, tenía 0,96 y ya estaba diciendo algo, ya nos estaba indicando de que el transformador algo tiene en su comportamiento para un transformador totalmente nuevo. Y esto lo ves con el tangente delta de 1 hercio. ¿Okay? Con este caso, es importante decir que el tangente delta a frecuencia de red a 1 hercio, incluso haciendo uso del DFR de banda corta, son mecanismos muy efectivos. Incluso se recomiendan usar para la puesta en marcha para poder concluir totalmente, o sea, el estado de la integridad de nuestro aislamiento. Para los transformadores en potencia en aceite mineral, el valor típico del tangente delta puede estar entre el 0,2%, un tangente delta de 1 hercio puede estar entre el 0,2 y el 1%, y para una borna nueva con OIP puedes estar, tangente delta 1 hercio, estar entre 0,2 y 0,5%. Esto ya lo hemos explicado en las tablas anteriores. Para un transformador totalmente nuevo, se espera que la humedad sea menor al 1% y que el límite de conductividad del aislamiento líquido sea menor al 0,37 picosiemens por metro. Entonces, esto lo podemos evaluar es aplicando el DFR. Dirás, mira, si colocamos el transformador, estaba seco, podríamos colocarlo en servicio. Yo te digo que la verdad, podrías colocarlo en servicio, evidentemente no vas a dañar no va a ocurrir nada, pero se recomienda para un transformador totalmente nuevo, es vital, es muy importante que su vida para aumentar o para que cumpla su vida útil, es que tenga una baja humedad al comienzo de su puesta en marcha. ¿Okay? Bien, ya con esto hemos terminado nuestra trilogía. Ha sido de verdad para mí un placer haber compartido con ustedes todos estos casos, haber iniciado el webinar número 1, hablado bueno, de los principios y los fundamentos teóricos de lo que es el tangente delta o cómo se comporta. Vamos a mencionar algunas conclusiones de estos casos, de los tres webinars, y también les daremos algunas recomendaciones que pueden empezar a aplicar haciendo uso de esta herramienta. Como conclusión, el tangente delta a 1 hercio implica 1 minuto de prueba adicional. El DFR de banda corta nos indica, pudiéramos tardar 4 minutos adicionales a la prueba si queremos hacer un espectro de banda corta o la respuesta de nuestro aislamiento de banda corta. Con el tangente delta a 1 hercio no vamos a necesitar las tendencias. Al ser más sensible, vamos a ver
un poco más de manera, vamos, antes de que la puedas ver en el tangente delta, frecuencia de red, ya el tangente delta de 1 Hz te está diciendo algo. Entonces, es una herramienta bastante sensible. El tangente delta, frecuencia de red a 1 Hz y el NB-DFR o el DFR de banda corta son de herramientas muy precisas si se aplican en conjunto. ¿Okay? Pudieras aplicarlas en conjunto cada vez que vas a realizar un ensayo a transformadores y a las bornas. Otra conclusión es que los valores siempre deben estar reflejados a los 20 grados centígrados. Incluso los valores de tangente delta, tanto de 1 Hz como los valores de tangente delta a la frecuencia de red. Se recomienda para la frecuencia de red, el tangente delta frecuencia de red, tener tendencias. Ya con el tangente delta 1 Hz sabemos, ya lo hemos mencionado, no es necesario, es un indicador alternativo e inmediato que te puede ayudar a concluir en esos casos de incertidumbre que puede tener tu aislamiento dieléctrico. Hemos mencionado también que hay unas correcciones respecto a la temperatura que se utilizan unas tablas establecidas por las normas, pero pueden ser erráticas y nosotros también recomendamos usar el ITC, la corrección por temperatura individual. Todo esto lo hemos explicado en el webinar número 1, que invito a las personas que no lo han visto, pueden observarlo. El tangente delta a 1 Hz te evita costosas inversiones. ¿Por qué? Porque pudieron detectar fallas en las bornas de un transformador o pudieron detectar averías en las bornas de un transformador del año 69, la borna H3, para que recordemos. Incluso pudieron determinar averías que tenga un transformador de tensión, o pudieron sacarnos de dudas del comportamiento la tangente delta a 1 Hz fue bastante elevado. Entonces, esos criterios nos permite ver las fallas o los daños que pueda tener nuestro aislamiento dieléctrico antes de que lo podamos observar a frecuencia de red. Es muy importante usar esta herramienta porque nosotros somos especialistas, o sea, vamos a hacer, todas las personas que me están oyendo, no lo digo por mí nada más, lo digo, queremos convertirnos en especialistas en servicios avanzados a transformadores. Entonces, no necesariamente tenemos que decir esto pasa, la prueba cumple o no cumple. Es bueno analizar los resultados, es bueno verificar la respuesta de dieléctrica de nuestro transformador o de nuestras bornas. Entonces, no solamente observar el comportamiento a la frecuencia de red. Ya hemos visto en toda esta trilogía que hay herramientas que nos dan muchas más indicaciones, son mucho más sensibles y nos pueden ayudar a tener una mejor detección o de manera un poco más temprana la avería que pueda ocurrir en nuestro dieléctrico, sea en un transformador o sea una borna. Entonces, los quiero invitar que evalúen cuando hagan las pruebas de tangente delta, realizar la frecuencia de red a 10 kilovoltios, 50 Hz o 60 Hz, dependiendo de dónde estén, corregidos todas a 20 grados centígrados. Usar también el tangente delta a 1 Hz. ¿Okay? Si puedes usar el DFR de banda corta, que va desde 1 Hz hasta 505 Hz, también son bienvenidos. Pero para integridad de aislamiento, con el tangente delta de 1 Hz y el tangente delta a frecuencia de red, tienes todas las herramientas posibles para detectar de manera temprana alguna avería que pueda tener tu aislamiento dieléctrico. Y por último, y no menos importante, incluso uno de los análisis más completos que puedas tener en un aislamiento dieléctrico es aplicar el DFR completo, que va desde 1 milihercio hasta 1 kilohercio, que te va a permitir discriminar dónde está la falla, si la tiene, si la falla está en el aislamiento líquido o en el aislamiento sólido. Traducimos esto como humedad en papel o una alta conductividad en el aceite. Quiero darles a todos las gracias por acompañarnos en esta trilogía. También informarles que estamos preparando muchos más materiales, mucha más información, porque queremos convertirnos y compartir muchos casos de estudio, no nada más de aislamiento dieléctrico. Queremos compartir muchos casos de estudio referidos a transformadores,
cables y todo lo que compete con nuestros equipos o lo que compete con ensayos avanzados para diagnosticar algunas averías de los elementos activos de una subestación eléctrica. Bueno, ahora viene la sección de preguntas. Espero que haya muchas. Hola Luis, muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo veo aquí por los asistentes que han quedado con nosotros todo este tiempo y la verdad que muy bien. Enhorabuena. Vamos Gracias, a pasar Madeleine. entonces, vamos a pasar para la parte de preguntas. Tenemos algunas que nos han llegado desde los asistentes. La primera de Carlos. He visto toda la trilogía y me ha gustado lo sensible que puede ser usar el tangente delta de 1 Hz. ¿Cómo le explico esto a la hora de hacer reporte a los clientes? Bueno, Carlos, primero muchas gracias por acompañarnos en toda esta trilogía. Eh, Mira, esto es una herramienta, es muy buena pregunta porque quizás habrá clientes que no saben de esta herramienta vital para a la hora de concluir, ¿ok? Tú realizas tu ensayo, ves que todo está bien o incluso lo puedes usar en esos casos de incertidumbre. Y cuando observes que tengas un tangente delta, en estos casos de incertidumbre, vas a ver que el tangente delta de 1 Hz te indica que hay una avería, que hay un daño. Explicarlo y decirle, mira, nosotros hemos visto que hay estudios, tenemos mucho más de 10 años de estudios que avalan y que nos recomiendan usar este tangente delta de 1 Hz. A pesar de que tu aislamiento está bien, cumple con las normas, nosotros te vamos a invitar a que hagas, o te vamos a recomendar realizar una investigación. ¿Y qué es esa investigación? Es que quizás en la próxima parada o en el próximo ensayo o la próxima revisión que le vayas a hacer el elemento, incluir el DFR completo. ¿Ok? De esta forma, quizás él te mirará y te dirá, oye, no estoy muy convencido, ¿dónde puedo conseguir esta información? Incluso puedes referenciar los videos que tenemos nosotros. Eh, Cuando él realice el DFR completo, que lo va a realizar, porque tú se lo vas a recomendar, él lo va a realizar en la próxima parada, es muy probable, es muy posible que tengas problemas de aislamiento dieléctrico. Y más si el tangente delta a 1 Hz te lo está diciendo están por encima de los valores de aceptación que hemos recomendado en las tablas anteriores. Perfecto. Eh, Luis, tenemos otra pregunta. En vez de evaluar tangente delta 1 Hz, ¿no es mejor hacer el DFR de banda corta? Es una pregunta de Jorge. Bueno, Jorge, todo depende del tiempo que tengas, ¿ok? El DFR de banda corta te va a llevar 4 minutos, creo que no te va a quitar tampoco mucho tiempo, lo puedes aplicar, pero lo importante es lo que hemos visto en las gráficas. Cuando hagas el DFR de banda corta, no es que tengas unas líneas y no sepas qué concluir. ¿Cuándo vas a concluir? ¿Qué puedes concluir? Es observando el comportamiento del DFR a 1 Hz. Entonces, muy bien, si puedes realizar el DFR de banda corta, vas a tener mucha más información, sí, pero cuando vayas a evaluar o vayas a concluir el estado de tu aislamiento dieléctrico, debes observar el resultado del tangente delta a 1 Hz. Así que si lo puedes usar, muy bien. Bueno, me gustaría decir que no vamos a tener tiempo de contestar todas las preguntas, pero si alguien tiene alguna otra duda, que puede enviar un correo a mí o a Luis directamente y nos encargamos de enviar la respuesta lo antes posible. Bueno, una pregunta de David. El tangente delta 1 Hz, ¿esto lo puedo aplicar a cualquier tipo de transformador y a qué niveles de potencia? Ok. Saludos, David. El tangente delta lo puedes aplicar a cualquier tipo de transformador. Sí, muy bien, lo puedes aplicar y a cualquier nivel de potencia. No hay una limitante para los niveles de potencia. Más que todo, esta trilogía nos hemos enfocado en los transformadores que son transformadores de potencia, transformadores en aceite y papel. ¿Okay? En los transformadores secos hay un comportamiento un poco diferente, hay unos criterios distintos, pero lo puedes ir aplicando, incluso lo puedes usar de referencia una vez que está
puesta en marcha tu transformador, si es un transformador seco, y lo puedes usar de referencia a través del tiempo. ¿Ok? Pero más que todo, te invito a usar esta herramienta, es con los transformadores en aceite y papel. Perfecto, Luis. Tenemos también la pregunta aquí de Pedro, que dice que ha asistido a toda la trilogía, pero que quizás haya perdido algo. Él pregunta cuál es la justificación física de la mayor sensibilidad a baja frecuencia. Ok, eso lo hemos mencionado en el webinar 2, pero no te preocupes, déjame, quizás acá no tengo una gráfica en esta presentación, pero vamos a esta diapositiva. ¿Okay? En el webinar número 2, quizás puedas recordar que teníamos tres casos importantes. Teníamos un transformador nuevo que tiene un comportamiento lineal y horizontal. Tenemos un transformador que ya está en operación, que tiene este comportamiento, y este es un transformador que ya tiene un aislamiento totalmente deteriorado. ¿Okay? Podemos observar que en el aislamiento que es totalmente nuevo, que está recién puesto en marcha, el tangente delta a 1 Hz y el tangente delta en todas sus frecuencias, esto es un DFR de banda corta, es un comportamiento lineal. Es un comportamiento lineal, no hay cambios, totalmente horizontal. Entonces, aquí incluso esto es un transformador caso que explicamos en el caso número 2, a partir de 10 hercios hacia abajo empieza esta tangente delta a subir su valor. ¿Okay? Estadísticamente, a medida que se va degradando más el aislamiento, estos valores van a ir incrementando más su valor, los valores de tangente delta de baja frecuencia. En este caso, que a pesar de que está un tangente delta de 1 Hz, se decidió aplicar un DFR completo en su amplio espectro y se observó que el tangente delta, que el aislamiento estaba en muy buenas condiciones. Estaba un aislamiento seco y estaba en un aislamiento que no tenía ni siquiera alta conductividad de aceite. Entonces, es el comportamiento esperado para un transformador que está en operación en buenas condiciones. Sin embargo, en este caso 3, que lo explicamos, lo mismo, vemos unos valores que se incrementan muchísimo, el tangente delta, la frecuencia de 1 Hz, se incrementa bastante respecto a la frecuencia, en este caso era 0,52%. Y en este caso, nosotros aplicamos el DFR, vimos que este valor ha subido abruptamente, se aplica el DFR completo. Cuando se realiza este ensayo, pudimos apreciar que el papel estaba totalmente, moderadamente húmedo y la conductividad de aceite era bastante elevada. Entonces, te invito a que quizás repasemos un poco el webinar número 2 o me compartes tu correo y te puedo pasar las presentaciones también, donde está explicado a detalle esto en un diagrama de espectro. ¿Okay? Es bastante interesante. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vamos aquí para la última pregunta, porque yo creo que ya pasamos un poquito del tiempo, pero José pregunta si necesita un equipo especial para poder hacer este tangente delta. Para hacer este tangente delta, si tienes un equipo para realizar el tangente delta a frecuencia de red, muy bien, puedes aplicar el tangente delta a 1 Hz. Nuestros equipos lo pueden hacer. Si tienes un equipo, también nos lo habían preguntado la semana pasada, si tienes un equipo con otro fabricante, te recomiendo que revises la ficha técnica del equipo o lo consultes con tus asesores o con el fabricante para ver si ellos también pueden ayudarte a usar esta herramienta, ¿ok? Pero lo que quiero decirte es que con el mismo equipo que realizas el tangente delta, puedes hacer uso del tangente delta a 1 Hz. ¿Okay? Solamente que ya no aplicarás los 10 kilovoltios, solamente aplicarás 250 voltios en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ha No, gracias sido a todos. muy valiosa toda la información. Gracias de verdad a todas las personas que han estado
y que bueno, también me han escrito al correo y que me han llamado por teléfono. Aquí están viendo mis números de contacto y mis datos también para algún correo. Eh, si tienen alguna duda, comenten aquí o escríbenlas que vamos a preparar un material para ustedes de todas las dudas y incluso que consideramos que ya hemos respondido aquí a través de los webinars, pero consideramos que sea muy importante, como la que nos acaban de hacer ahora, para aumentar, tener un poco más de criterios o principios y fundamentos de la sensibilidad de un hercio, lo podemos explicar y se los vamos a hacer llegar a todos ustedes. De verdad, gracias por acompañarnos en toda esta trilogía y bueno, no dejen de seguir acompañándonos en cada una de nuestras presentaciones. Gracias, Manaira, también a ti por todo el apoyo que nos has brindado en esta trilogía.